Capítulo 2. El siglo XIX, la caída de España y el nacimiento de las falsas nacionalidades hispanoamericanas. Abro comillas. Hubiese querido tener por deudores a Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo para meterlos en mi libro de cuentas. Cierra comillas. Estas palabras del banquero florentino Cosme de Médicis resume la ética del capitalismo naciente. Es sabido que los gérmenes del capitalismo afloran en las ciudades italianas del Renacimiento. No es un azar. En medio de este florecimiento exuberante, que otro florentino niegue, algo más tarde, que América pertenezca al Asia. ¿Y qué es este italiano, el primer cartógrafo que ubica a América como un nuevo continente? Ese hombre de genio fue Leonardo da Vinci, hijo de una nueva era revolucionaria. Leonardo entonces se anticipa a Descartes al escribir: nuestra vida está supeditada al cielo, pero el cielo está supeditado a la razón. Y la concepción físico-matemática del universo, íntimamente ligada a los descubrimientos geográficos y astronómicos, encuentra su precursor en el impar artista. Pero el remate europeo formidable del capitalismo inicial habría de corresponderle, lograda la unidad nacional con Fernando e Isabel, a España, que asestó el golpe mortal al feudalismo junto al despuntar de una nueva y revolucionaria forma de la economía internacional. Erasmo anotó el vértigo de la época. Mirad a vuestro alrededor, los papas, los reyes, los jueces, los magistrados, los amigos, los enemigos, los grandes y los pequeños, tienen un solo móvil, la sed de oro. La empresa de la conquista fue financiada por la monarquía española, la burguesía de las ciudades, las suscripciones de la iglesia, por comerciantes como Sant'Angelo, el rico armador Martín Alonso de Pinzón, etc. El mismo Toscanelli pertenecía a una rica familia de comerciantes. Se ha sostenido, aunque algunos detalles no están asegurados, que banqueros italianos como Berardi y otros también contribuyeron a la anchurosa y tentadora aventura mercantil. España y Portugal marchan a la vanguardia en este paso histórico de la conversión de la época feudal en moderna. Colón piensa como Erasmo y le dice a la reina: el oro es excelentísimo, del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en el mundo, y llega a su poder a echar las ánimas del paraíso. Abro comillas. El descubrimiento de América, la circunvalación del África, fueron para la naciente burguesía nuevos campos de acción. Los comerciantes que pisaron la India y la China, el descubrimiento y colonización de América, al abrir a Europa nuevos mercados coloniales, multiplicó los medios de cambio, el sistema productor de mercancías, con su consecuente impulso, sin igual hasta entonces, del comercio, la construcción naviera y la producción industrial, todo lo cual creó las bases revolucionarias desde el seno de la misma sociedad feudal en su ocaso. Cierra comillas, esto lo escribe Marx. Este acontecimiento prodigioso de la historia universal, el alumbramiento del mundo moderno, aceleró la formación de los grandes estados monárquicos nacionales que para autores como Sombart tuvieron por causa el torrente del oro y la plata americana traspasado a Europa. La conquista, como toda conmoción de este tipo, fue acompañada de sangre, violencia y vandalismo. En realidad, ha escrito Marx, refiriéndose a la conquista de América, los métodos de la acumulación primitiva no tienen nada de idílicos. Y Engels, refiriéndose al mismo acontecimiento, dirá, abro comillas, el oro y la plata americanos inundaron Europa, y como un ácido corrosivo, penetraron en todos los poros, grietas y vacíos de la sociedad feudal. Cierro comillas. España, dueña de ese manantial de oro, del cual fue la principal abastecedora europea,
abandonó, ante el portento de su nueva situación material, las propias industrias y llenó el hueco comprando a otras naciones lo que necesitaba. Mas el hecho capital, irrefutable, es que esta inyección de metálico, por vía de España, aquilató todo el proceso capitalista moderno. Ya en época de los Habsburgo, era un dicho común: España tenía la vaca y el resto de Europa tomaba la leche. Carlos V y Felipe II favorecieron los cuantiosos negocios americanos asociándose a acaudalados banqueros de la época como los Pflüger. La colonización de Venezuela fue concedida a los banqueros alemanes Welser y Cia y superó, en salvajismo, a todo lo conocido hasta entonces. Un difamador de la conquista española, Bartolomé de las Casas, terminó por reconocer que al lado de los alemanes, los españoles eran virtuosos. Nota a pie de página. Conviene de paso decir algo sobre el macabro tema de la Inquisición, tan sobado por los enemigos de España. Torquemada quemó, era un espíritu compasivo, alrededor de 9.000 personas. Bien, Thomasius de Hale calculó que hasta el 1700, hasta el año 1700, en los países protestantes habían sido muertos bajo la acusación de hechicería 9 millones. Fíjense la comparación: Torquemada 9.000 personas y en los países protestantes 9 millones. Sin embargo, que siempre decimos, la leyenda negra antiespañola siempre hace hincapié sobre los muertos de la Inquisición, hablando siempre de España y de cómo han hecho, entre comillas, un genocidio en tierras americanas a partir de la conquista española. Es decir, siempre abonando la teoría de que de estas famosas eh, axiomas, ¿no? Trajeron espejitos de colores, mataron, trajeron la Biblia y la espada, y entonces los españoles malvados hicieron el gran genocidio americano y empiezan a tirar cifras al voleo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero nunca se hace mención a la verdadera Inquisición y a las verdaderas matanzas europeas, que no las han hecho principalmente los españoles, sino aquellos que pertenecían a los países protestantes. Pero bueno, sigamos. Juicio que entre innumerables investigadores del período, el historiador chileno José Toribio Medina ha refrendado al destacar que los españoles parecían gente de bien al lado de estos nuevos especuladores. Se refiere a los alemanes y a los anglosajones. La burguesía europea, católica o protestante, sin compromisos de conciencia, hacía su experiencia histórica, puesta la mirada en el lucro, en la multiplicación sin tasa de la ganancia. Y aquí trae a colación que un compañero de Hernán Cortés y cronista de la conquista, Bernal Díaz de Castillo, lo dijo con candor virginal: para servir a Dios y al rey, para llevar la luz a quienes viven en las tinieblas y también para ganar riquezas, lo que buscan todos los hombres. Y también dijo: hemos venido para servir a Dios y también para enriquecernos. Está bueno hacer este comentario aparte, ya que siempre se machaca sobre estas cuestiones. Eh, También la cuestión esta de la leyenda rosa que nosotros no abonamos. Es decir, la conquista obviamente fue hecha con violencia, no hay conquista que no sea así, pero no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero es claro que el imperio español no fue un imperio depredador en sí mismo, sino más bien un imperio generador, ya que, como sabemos, reprodujo sus instituciones en tierra americana y generó las leyes, las famosas leyes de Indias, que convertía a los habitantes en propios súbditos iguales que los que tenía en la península a los americanos. Más allá que es discutible si esas leyes se cumplieron a rajatablas o no,
había toda una intencionalidad política de los ortogramas políticos del imperio. No fue el caso de los protestantes, ¿no? Pero bueno, para no detenernos tantos, vamos a seguir en la lectura. Dice Hernández Arregui, así nacía, España mediante, el capitalismo europeo y los grandes estados nacionales centralizados. Es decir, con el dinero con la plata, con los metales preciosos y el oro que España sacaba de América, extraía de América y que pasaba de largo directamente a los países productores que no poseían estos metales y al no poseerlos desarrollaban industria, mientras que España le era mucho más fácil traspasar, hacer un pase de manos para ir comprando todo lo que necesitaba. Eso que fue su fuente de fortaleza, por decirlo de alguna manera, en una economía mercantilista, terminó siendo el talón de Aquiles de la propia economía española, ya que le impedía, entre comillas, ser productora de mercancías. En cambio los otros, al no tener oro, no tener plata, se vieron impulsados, digamos, su economía se vio impulsada a generar las mercancías para vendérselo a los que tenían los metales preciosos. Así fue como España en principio se enriquece y después se empobrece, y los países que se vieron impulsados a generar sus propias industrias para hacerse los metales preciosos, salen de la pobreza a través de la producción y la venta de esas mercancías. Decía, así nacía entonces España mediante el capitalismo europeo y los grandes estados nacionales centralizados. Todo lo perdería la nación pionera, todo lo perdería España. Sánchez de Moncada, en 1619, explicaba que la pobreza de España se originó en el descubrimiento de América. Esta situación habría de agravarse con las continuas guerras a lo largo del siglo XVIII con Inglaterra, y el historiador inglés R.H. Humphreys ha podido decir con razón: el colapso del imperio hispanoamericano fue simplemente una expresión de la expansión comercial de Europa y en particular de Inglaterra. Ha sonado la hora del Estado moderno. En Lutero, la idea de la autonomía del Estado frente al Papa anuncia el principio de las nacionalidades, que cuenta no solo con el apoyo de la nobleza, sino de las prósperas burguesías de las ciudades comerciales. Otro precursor de la Reforma, Hus, muestra la realidad del hecho económico que late detrás de la cuestión religiosa. Esto es importante. Siempre hay una realidad económica o una realidad que tiene que ver con la cuestión de la producción, que a su vez es envuelta por múltiples ideologías, en este caso la religión. Hus se dirige a los príncipes alemanes que se niegan a subsidiar a Roma. Oh leales reyes, príncipes, señores y caballeros, salid del sueño nefasto en que os han sumido, arrancad de raíz en nuestras posesiones la herejía simonista. Negaos a que se os saque el dinero de vuestras comarcas en perjuicio de vosotros mismos. Enrique VIII, por su parte, Enrique VIII, monarca de Inglaterra, por su parte, encarrila su acción contra Roma anteponiendo las aspiraciones nacionales de Inglaterra a toda otra consideración. Así surgía el absolutismo monárquico como consecuencia del desarrollo capitalista unido a la idea de la nación independiente frente a todo otro poder. La más férrea expresión filosófica del Estado nacional, omnipotente, se encuentra en el pensamiento del inglés Hobbes: el hombre es el lobo del hombre, y refleja la altitud de Inglaterra como potencia naval y mercantil de primer rango. Tal situación culmina finalmente con la revolución industrial en Inglaterra durante los siglos XVII, XVIII y XIX, fenómenos antecedidos por la nueva economía monetaria puesta en marcha por España. En el absolutismo monárquico, la nueva y proliferante burguesía encontró la protección requerida y el Estado nacional fue el propulsor en gran escala del capitalismo moderno. Aquí se encuentra precisamente lo que dice siempre Marcelo Gullo: la insubordinación fundante está siempre motorizada por las políticas de Estado.
este párrafo está bueno después que lo repasen si quieren, porque ahí es donde se da cuenta de este maridaje entre la construcción de los estados nacionales y el capitalismo. Inglaterra entonces suplanta a España. R. Menéndez Pidal, en su indispensable libro Los españoles en la historia, ha rememorado que ya a mediados del siglo XVIII España llega a la conclusión que en el juego de los grandes acontecimientos históricos los dados están definitivamente echados en su contra. Mucho antes de 1810, Inglaterra tenía sus miras puestas en la América española. Su expansión mercantil tendía, como la corona se lo expresara a Anson, a las condiciones más favorables para el comercio de nuestros súbditos. En 1774, Tomás Falkner, un jesuita, llamó la atención a Inglaterra sobre la importancia de la Patagonia. La creación tardía del Virreinato del Río de la Plata por Carlos III en 1773, otros dicen que es 1776, no tuvo otro fin que precaver a España de la amenaza comercial y militar de Inglaterra. Toda una corriente de opinión proponía reformas al sistema comercial imperante con América. Acuérdense que existía acá el monopolio. En ellas se jugaba el destino histórico de España. Tales reformas fueron insuficientes, pese a su eficiencia administrativa, dada la inferioridad de España frente a una Inglaterra en estado de plétora industrial y mercantil. Es decir, aquí nos damos cuenta que ante la economía mercantil y proteccionista y monopólica que existía en la América hispánica, emergía, por otro lado, en la otra potencia europea que era Inglaterra, el capitalismo, y a partir de esas revoluciones industriales que estaban sucediendo, Inglaterra necesitaba desesperadamente abrir mercados para, obviamente, encajar sus mercancías. Aquí es donde se está dando, digamos, esta dialéctica de estados y dialéctica de imperios, y cómo esa necesidad de Inglaterra de expandir sus mercados va a colisionar con esta política del Imperio Español. Esta contradicción, obviamente, se va a ir resolviendo a partir del proceso de balcanización de la América hispánica. Pero sigamos. Tales reformas, entonces, decía, fueron insuficientes. Reformas en el sentido de reformar el monopolio. Pese a su eficiencia administrativa, dada la inferioridad de España frente a una Inglaterra en estado pletórico industrial y mercantil. Es decir, el capitalismo como un modo de producción mucho más eficiente a la hora de dar cuenta de las necesidades de la población, ¿no? No ignoraba entonces Carlos III los codiciosos planes de Gran Bretaña frente al ubérrimo mercado hispanoamericano. A Sir James Grey, que partía en julio de 1767 de Inglaterra como ministro de España, se le ordenó procurar una información exacta acerca de la situación de la América hispánica, del descontento entre los criollos y de los mejores puntos de ataque. Hay que decir que la mayoría de los comerciantes, o que iban de comerciantes y que se internaban en territorio hispanoamericano, eran espías ingleses. Lo de ellos, a través del camuflaje del comercio, era en realidad también ver los puntos débiles y conocer exactamente la situación real. Ahí es donde detectan, obviamente, el descontento de lo que ellos, aquí Hernández Arregui dice criollos, que en tierras nuestras eran los hacendados de la provincia de Buenos Aires, que estaban muy descontentos con el monopolio. Sigamos. Era la anticipación de las invasiones inglesas. Todas las medidas de Carlos III, progresistas y al mismo tiempo protectoras de las industrias americanas, estaban destinadas al fracaso. El conde de Aranda aconsejaba se otorgasen derechos a los criollos para los cargos burocráticos. Se hicieron inmejorables designaciones administrativas, se liberalizó el comercio
y hasta se abrigaron esperanzas de satisfacer desde la península las necesidades cada vez más perentorias de las provincias americanas. Campomanes lo veía como tantos otros y pensaba: la agricultura sin la artesanía no es suficiente para sostener a un Estado y hacerlo florecer. También es necesario mantener unidas las tres ramas de la agricultura, la ganadería y la industria. En su intento industrializador, Campomanes opinaba que este era el más seguro barómetro para juzgar el progreso o decadencia de un Estado. Escribía, acorde con esto, que la industrialización de España se lograría por las mismas necesidades de América y proyectaba un sistema de asientos comerciales de ultramar similar al holandés. Lo mismo meditaba Ulloa a fin de desalojar la competencia extranjera. Pero la liberación del tráfico, que significó en lo inmediato un avance mercantilista notable, llevaba en su seno el libre comercio, que era el objetivo de Inglaterra y de Buenos Aires, la provincia metrópoli. Actitud que, con relación a las postrimerías del siglo XVIII, ha sido resumida por Francisco P. Silva, que decía así: el puerto de Buenos Aires ha demostrado ser lo menos argentino posible. Él es quien ha sustentado la importación de leyes y costumbres y modas extranjeras, antihispanistas, antiespañolas, extranjeras, con el solo y exclusivo objeto de desnaturalizar al país y arruinar a las provincias, en tanto que no se perjudicaba su dominio sobre las mismas. El valor de una ciudad está en lo que ella representa, en la tradición, en el arte, en la civilización. Es una pequeña minoría culta que copia a Europa y contraría las tradiciones colectivas de una larga cultura anterior, la que actúa en Buenos Aires. Esta situación ha quedado documentada en múltiples expresiones de la época. El poema dice así: hoy ya nadie extraña que cualquier inglés vivir sin oír misa, ni una sola vez. Que vaya a otro templo, que nuestro no lo es. Libertad de cultos, dicen esto es. Son cultos que ellos saben atender a fe que así no era en tiempos del rey. Las niñas bonitas, a los 10, a los 16, andar del bracete con mozos se ve. Ellas van al teatro y ellos al café y andan como viejos brindando rapé. Solo por ser moda del uso francés, a fe que así no era en tiempos del rey. Esto a pie de página dice que sobre las costumbres de la época colonial, esto es el Romance de Córdoba, publicado por Estanislao Ceballos en la revista de Derecho, Historia y Letras. Era el cancionero popular. Sigue Hernández Arregui. Buenos Aires contribuyó a la caída del Imperio Español, sin que por ello el volumen de las importaciones, que durante Carlos III era muy importante, variase mucho después de 1810. La aristocracia criolla tomó en sus propias manos el comercio español a través de un simple desplazamiento dentro de una misma clase social, y contó para ello con el apoyo extranjero, sin mejorar en nada la legislación española, a la que finalmente derogó en lo que tenía de mejor su sentido proteccionista. La influencia política y financiera inglesa. Un historiador inglés, John Lynch, que hace pocos años visitase la Argentina, pocos años en la década del 60 del siglo pasado, ¿no?, hizo las siguientes declaraciones. Durante el siglo XVIII tenía interés Inglaterra en la emancipación de América Latina de España para obtener un importante mercado para sus productos. La obtención de mercados era un problema que obsesionaba a gobernantes y a comerciantes. Era la época de la Revolución Industrial. Al mismo tiempo, creció el interés por las materias primas locales. Este interés aumentó durante la época de la independencia. Militares y viajeros ingleses vivieron de cerca los acontecimientos que se sucedían en un país tras otro y al volver publicaron diarios, memorias, etc., que eran leídos con avidez.
Para Lynch, la emancipación fue un traspaso del poder político. Algunos dirigentes criollos, dice Lynch, ganaron el poder a expensas de otros dirigentes españoles, pero no impulsaron un cambio de estructura de la sociedad. Además, favorecieron determinados intereses de terratenientes y negociantes. Tuvieron un auténtico anhelo de paz y seguridad, pero muy semejante al que reclamaría un propietario de cualquier país. Por esa razón propiciaron el ascenso de gobiernos fuertes. Tan solo en los papeles copiaron la Constitución norteamericana. El juicio de Alberdi, en carta a J. M. Gutiérrez, confirma a Lynch. Abro comillas, dice Alberdi. Usted sabe, dice Alberdi en 1852, que yo no he hecho sino tomar lo mejor de lo que andaba en la atmósfera de ese tiempo y aplicarlo a la materia constitucional. Una constitución formal, ajena a la realidad americana, era esta de Alberdi. Y añade Lynch, en cuanto a la influencia francesa, dice, fue una influencia teórica de un grupo de intelectuales que no supieron cómo poner en práctica una serie de reformas. Y cita ahí donde lo dijo el diario El Mundo, 18 de mayo del 63. Pues bien, estas cosas las sabemos aquí mejor que Lynch, pero merecen un comentario, pues ocultan dos hechos. Los viajeros eran espías ingleses, como el insoportable John Myers en su repulsivo libro Viaje al Plata, de 1819-1824, y la acción diplomática de la City, que tendía a impedir toda inversión que no fuera específicamente comercial y conveniente a Gran Bretaña. Los pueblos americanos, a diferencia de la aristocracia criolla, no se engañaban sobre la emancipación, acontecimiento político que habría de terminar en la anarquía que desgarró a todo el continente. En Perú era popular esta alusión satírica a Bolívar. Mudamos de condición, pero solo pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. Todo contribuyó, dada la identidad de España y América, a que la disolución del Imperio Español arrastrase por igual la de las provincias, que eso eran, y no colonias, como lo ha pretendido la historiografía liberal y pro-británica. Inglaterra, además, ejercía un dominio indirecto sobre España. En 1810, los españoles, en guerra con Napoleón, tenían por aliada a Inglaterra. Los ejércitos de Wellington, vencedores en Salamanca, eran aclamados por el pueblo como libertadores. ¿Quién los bate y los humilla? Con el rayo de la victoria, la trompeta de la gloria, dice el mundo Wellington. Aquí después a pie de página aclara que lo escriben así a propósito Wellington, porque lo escriben no como se escribe en inglés, sino como suena. Pero sigamos. Pero España, anarquizada interiormente, no por eso se hizo inglesa, a diferencia de las burguesías criollas comerciantes de América y de Portugal. El mismo Wellington escribió: he pescado en muchas aguas revueltas, pero en las revueltas aguas de España jamás volveré a pescar. El bloqueo napoleónico en Europa precipitó la política militar y comercial de Inglaterra sobre América. El primer antecedente fue la ocupación de Jamaica en 1655, después Trinidad en 1797. De ahí que el Congreso de Panamá no solo tendía a impedir el retorno español, sino presentar, como lo dijera Pedro Gual, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, la América unida fuertemente a los ojos de Europa o de cualquier otra potencia europea. Mas Inglaterra le ganaba la carrera al tiempo. Sus intentos de colonización de la América del Norte se habían producido un siglo después de los viajes de Colón y recién cuando las compañías por acciones alcanzaron gran desarrollo en la isla. En 1827 Inglaterra fomentó secretamente la insurrección de Cuba contra España a fin de convertir la ínsula española en zona protegida. No lo hacía con fines democráticos, sino monárquicos. Para Canning,
una monarquía en México y otra en el Brasil, anularían los males de la democracia universal. Además, España, ahora una potencia subsidiaria de Inglaterra, no era peligro. Canning le escribía a Rush: "No me opongo a una monarquía en México". Y es lógico que, pese a las palabras arriba citadas de Wall en el Congreso de Panamá, que debía congregar a todos los representantes de América, se sentase como enviado especial un diplomático de Su Majestad Británica. El historiador Carlos Pereira ha calado en los proyectos de Bolívar. Estudiando a fondo los planes del promotor, se ve que su propósito, el de Bolívar, era el de dar a Inglaterra un papel de acción decisiva en el Nuevo Mundo. Inglaterra, nación conductora y protectora, salvaría a América de la maldición de su sangre india, de su sangre negra y de su sangre española. El iniciador, Bolívar, pedía inmigración de otras naciones europeas e ilustración inglesa que contrarrestase la yanquinización política. Extractando lo fundamental, encontramos en los papeles de Bolívar que pretendía el establecimiento de una Liga de Naciones Americanas independientes sometidas a una ley común. España haría la paz con sus antiguas provincias por respeto a Inglaterra. La Santa Alianza presentaría su reconocimiento a los nuevos estados. Todos los bienes, incluyendo la reforma social, se alcanzarían bajo los santos auspicios de la libertad y la paz. Pero Inglaterra debería tomar necesariamente el fiel de la balanza. La falsificación democrática liberal. No fueron ideales de libertad las causales de la emancipación de América. Repito, no fueron ideales de libertad las causales de la emancipación de América. Hasta un liberal argentino, Carlos Aldao, antiespañolista, adversario de las masas del interior, no puede menos de confesar que la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa poco gravitaron en los sucesos del Río de la Plata. Abro comillas. Las peregrinaciones de Miranda por las cortes europeas buscando apoyo para independizar a las colonias españolas, ideas acogidas por el ministro británico Pitt, no tuvieron eco en el Río de la Plata. Lo prueba la conversación de Belgrano, hombre de letras educado en Salamanca, con el prisionero general inglés Crawford cuando el primero, Belgrano, admitía sin dificultad que el país no estaría maduro para la independencia antes de un siglo. Los ingleses tenían, evidentemente, otro criterio. Una activa propaganda, el espionaje y la formación de logias fueron partes de su plan desintegrador y de conquista. Repito, los ingleses, con una activa propaganda, espionaje y formación de logias, estas fueron partes importantes de su plan desintegrador y de conquista. Abundan los testimonios de esta política. Entre decenas, el de dos confidentes ingleses, J. y G. Parish Robertson. En sus conocidos Letters on Paraguay, publicadas en 1838, se encuentran observaciones de alto provecho pasadas por alto por los historiadores liberales con sugestiva unanimidad, en particular los pasajes sobre España en el Río de la Plata. Juan Parish Robertson, supongo que debe ser John Parish Robertson, que estuvo de joven en su primer viaje al Río de la Plata, en estas tierras, queda perplejo cuando en lugar de españoles misérrimos e ignorantes, se encuentra con delicadas costumbres, una refinada cultura intelectual y una hospitalidad sin límites. Este joven aventurero inglés, comerciante y espía, entiende que la enseñanza recibida en Inglaterra contra España, es decir, la propaganda que le hacían comer, es puramente una diatriba política. Al mismo tiempo, se desconcierta ante el ardiente espíritu español que alentaba en los criollos. Esto fue durante las invasiones inglesas. Después de 1810, los Robertson recuerdan que Canning presentó en el Parlamento un informe sobre la América española con estas palabras, abro comillas, que hacía mucho tiempo que España había dejado de ser formidable en sí,
cierra comillas. Que era España, con las Indias, las que había sido un poder formidable, que las Indias ahora estaban perdidas para ella, para España, y que con el reconocimiento de las repúblicas independientes, ¿no?, que de facto habían obtenido su independencia, habíamos, los ingleses, frustrado toda la influencia preponderante de los gobiernos absolutos de Europa. Habíamos lanzado un mundo nuevo a la vida, decía Canning. Ambos autores, los Parrish Robertson, se inquietan como comerciantes británicos porque a raíz de la emancipación y luego de las experiencias traídas por el librecambismo inglés, las antiguas provincias españolas han adoptado, en muchos casos, un estrecho y vacilante camino de legislación muy semejante al de la vieja España. Sus leyes, poco juiciosas e inoportunas, a menudo han estorbado el comercio y bienestar público, retardando el progreso en todas las secciones de la América española. Esta crítica se hace aún más notoria en 1838, en la época de Rosas. Sabemos que Rosas tenía una cierta política proteccionista que obstruía un poco el libre comercio inglés. Por eso se están quejando acá los ingleses. Y Parrish Robertson sigue escribiendo: leyes imprudentes y anónimas que afectan a toda la comunidad de nativos y extranjeros se sancionan con frecuencia todavía en todas las secciones del continente, pero no hay duda que el trato libre cada año con otras naciones tenderá a disminuir estos y otros abusos y aumentar los beneficios permanentes ofrecidos por Sudamérica a la empresa británica. Y en otro pasaje dice: los ingleses, por varias causas, como extranjeros, van decididamente a la cabeza de Sudamérica. Había que quebrar toda resistencia proteccionista en favor del librecambismo inglés. Pero en otros lugares se les escapan confesiones sobre la verdadera situación. Es sabido que Gaspar Rodríguez de Francia debió clausurar sus fronteras para evitar la disgregación del Paraguay bajo la amenaza de Buenos Aires e Inglaterra. Y descuidando sus consignas sobre España, John Parrish Robertson confiesa que el Paraguay, de Gaspar Rodríguez, es como uno de los pueblos más bellos de la tierra. Veréis gente sencilla, cortés, confiada, que ha sido relativamente feliz bajo el régimen de la vieja España. Un régimen que, con la adhesión del pueblo, duró 30 años, que convirtió al Paraguay en el país más avanzado de América hasta su final devastación, con la instigación de Inglaterra mediante la guerra de la Triple Alianza, o la Triple Infamia. Gaspar de Francia, al comprobar que Parrish Robertson era un espía, lo expulsó del Paraguay. El mismo Parrish Robertson delata los propósitos que guiaban su entrevista con Francia. Decía: no me apenaba por eso, pues mi objeto era más bien descifrar su carácter y obtener informes que perder las oportunidades de conseguir ambas cosas hablando yo. Pese a todo, el Paraguay lo deslumbra y habla con un entusiasmo del hombre que por primera vez ha llegado a un país de tan manifiesta sencillez y felicidad arcádea. Se siente admirado de los cultivos, de los cercados excelentes, de las industrias. Y finaliza: tienen naturalmente gran prevención contra el inglés, no solamente por ser herejes, eran protestantes, sino por haber sitiado Montevideo. Se maravilla, a su vez, también de la obra de las misiones jesuíticas, a la que describe como una gran empresa capitalista. Calcula el capital de los jesuitas en 5.460.000 libras esterlinas y discurre que los comerciantes más ricos no poseían más de 7 u 8.000 libras esterlinas. Conviene asimismo en que el trato a los indios era muy superior al de los plantadores con sus esclavos. Nota a pie de página dice: para una exposición más amplia, que vean el otro libro de Hernández Arregui, pero se refiere a los plantadores y esclavistas norteamericanos. Tiene otros raptos de sinceridad, Parrish Robertson,
Y dice, y que no se diga que lo que ocurre en el Río de la Plata no se ve en nuestras colonias. Es un hecho demasiado triste y bien auténtico que los portugueses, ingleses y holandeses son todos casi igualmente notorios por su carácter rígido e inexorable cuando se convierten en amos de esclavos. Es lógico, el odio con que recuerda a Whitelock, por cuya incompetencia nos vio abandonar un suelo que, a no ser por su tontería y locura, hubiese sido nuestro para generaciones todavía no nacidas, es decir, cuando pierden las invasiones inglesas. Juicio que reafirma, sin ocultamientos al decir que, de triunfar las invasiones inglesas, Gran Bretaña habría conquistado y conservado la mitad de medio mundo. Bueno, esto en boca de los espías ingleses básicamente es una admisión de, de cómo había un fervor popular por España, cómo se vivía en el Paraguay, el grado de desarrollo que tenía el Paraguay en ese momento, eh, contradiciendo totalmente la propaganda británica propia que se hacían ellos mismos, eh, hablando del retraso y la mala vida que tenían las provincias españolas en América. Aquí Paris Robertson, en sus escritos, da fe de eso y da cuenta de que en realidad toda la propaganda, digamos, que ya era leyenda negra antiespañola, era precisamente eso. Y él con sus propios ojos encuentra otra realidad. Pero bueno, sigamos. Las consecuencias de la emancipación. La emancipación de América fue acompañada del cercenamiento geográfico, económico y político y de parecidos tumultos sociales que se dieron en todos los nuevos países que amanecían a la libertad. Un intérprete serio del período, el venezolano Ramón Escobar Salmón, ha estudiado la cuestión desde sus múltiples y facetados ángulos. Este autor no colorea con transparencias místicas a la conquista de América por España, pero tampoco la envuelve en sombras tenebrosas. Va al hecho de las cosas. Dice, ningún hecho más característico que el económico a través del cual enjuiciar, a través de una ancha y dilatada perspectiva, el fenómeno colonial en América. En él se encontraban las más secretas y trascendentales raíces de la evolución nacional de los pueblos americanos. Si la conquista y la colonización fueron arropadas con el solemne telón místico y aparecen como las más extraordinarias aventuras del catolicismo feudal, no debe olvidarse que mística, religión y evangelización no fueron más que la envoltura de un mecanismo mucho más simple, el mercantilismo, primera forma de capitalismo burgués europeo. La Europa de los siglos XV y XVI venía de regreso de las cruzadas. Su capacidad de dilatación por el Mediterráneo estaba limitada por un hecho de resonancia universal, la caída de Bizancio. El centro activo de la economía urbana, de carácter proteccionista, eran las ciudades italianas, pero al lado y paralelamente a estas economías urbanas, un hecho de mayor significación estaba operándose: la unidad nacional, el centralismo político, logrado a través de la unidad del mercado y de la necesidad capitalista de unir el poder político al proteccionismo económico, que fue, según Henry Pirenne, en la historia económica y social de la Edad Media, el comienzo de los grandes mercados nacionales. Este párrafo es muy esclarecedor en cuanto a que lo que decíamos antes, una empresa eminentemente económica es envuelta por este velo, por esta manta mística religiosa de la evangelización. No se puede negar que los españoles vinieron a evangelizar, pero si somos materialistas, entendemos la cuestión de la producción y la cuestión de las relaciones de producción
como preponderantes y como dominantes. El resto es ideología. Ojo, que la ideología también incide. Ojo, no estoy quitándole importancia a esto, pero creo que hay determinaciones más importantes que otras, pero que son todas determinaciones determinantes. En otro apartado dice el mismo autor, nadie puede entender los hechos nacionales de ningún país latinoamericano sin haber penetrado las características diferenciales y el proceso peculiar de la historia española. Estudiar a Venezuela, este autor es venezolano, como el acontecer específico de un pueblo cuyo desarrollo vital tuviera explicación en sí, con desconexión absoluta de las coordenadas universales y españolas, es truncar artificialmente la continuidad histórica. Nosotros esto lo caracterizamos como dialéctica de estados e imperios. América, dice este autor, existía mucho antes que de 1492, y su existencia no puede medirse rigurosamente por la unidad del tiempo europeo. Nuestro tiempo americano es distinto. Tenemos los costados del tiempo prisioneros entre dos filos prominentes de la historia. Y además estos países latinoamericanos perfilan su dinámica como un destino de coexistencia, de vecindad con el devenir universal. El Estado moderno nace por ello en España antes que en el resto de Europa, y por muy diferentes mecanismos, y muy pronto, después de Felipe II, encontrará muerte tan prematura como su aparición. Las leyes de Indias reconocieron en su propósito fundamental la identidad especial de nuestro destino. No era una legislación para los siervos naturales del esclavismo mercantilista. Era ya el reconocimiento legal de una categoría de vida distinta a la europea. A España hay que reconocerle una especial sensibilidad para entender y asimilar el hecho americano. Este es, acaso, el más objetivo reconocimiento, pero sin olvidar que las leyes de Indias nacieron como por fuerza de un oleaje de América sobre Europa. Luego, esa batiente histórica regresó filtrada, depurada, tamizada, en el intento de regulación jurídica más extraordinario de la historia de la civilización. Fue una victoria del primer intérprete optimista de América contra el primer condenador pesimista de nuestra historia. Es el éxito de las Casas contra Sepúlveda. Esto es extraído del libro Las bases coloniales de la historia de Venezuela. Bien. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Bueno. Voy a tomar un mate porque tengo la garganta seca. Ahí seguimos. Bien. Perfecto. El pensamiento de Bolívar. Dice Hernández Arregui. En figura alguna de la independencia puede seguirse el derrotero de América y las contradicciones desanudadas por la emancipación como en Bolívar. Es equivocado que en los prolegómenos de la emancipación de España prevaleciese en las provincias americanas el sentimiento antiespañol. Esto lo rescatan muchos historiadores, esta cosa de, a nosotros nos enseñan siempre que las independencias fueron apoyadas por el pueblo y había un gran fervor popular por liberarse de España, del yugo español y etc. Esto no es así. Evidentemente, las llamadas revoluciones independentistas de principios del siglo XVIII fueron hechos por las élites dirigentes, las élites criollas, y no contaban, por lo menos en sus inicios, con el fervor y el apoyo popular. Pero bueno, sigamos. A fines del siglo XVIII era mucho más viva la conciencia antibritánica y antifrancesa.
Al ser invadida España por Napoleón, las juntas provisionales de gobierno constituidas en América lo fueron sobre el modelo de las juntas populares creadas en España contra el usurpador, es decir, contra Napoleón. No se pensaba tampoco en fundar repúblicas débiles y fraccionadas entre sí. Tal acción fue estimulada por Inglaterra y por Estados Unidos en un plan político coordinado al desatarse la crisis de España y sus repercusiones en América. Cuando mucho después de 1810, España intenta la recuperación de sus antiguas provincias de ultramar, los países americanos, ya divididos y anarquizados, se enfrentan con una España que dependía de Inglaterra. Las tropas reclutadas en la península para la empresa, como lo han probado diversos historiadores españoles, entre ellos Antonio Alcalá Galiano, carecían de espíritu de lucha y se resistían a embarcarse. En no escasa proporción, la oficialidad era liberal, la oficialidad española era liberal, constitucionalista y antiabsolutista. Es decir, ahí Fernando VII, que quería recuperar las posesiones de ultramar, tenía un problema interno en sus propias fuerzas. Las sociedades patrióticas americanas eran calcos de las que habían prosperado en España después de la Revolución de Riego. Riego era un militar que se alzó precisamente contra Fernando VII. Sí, ¿alguien quiere hablar? Edgar, tenés abierto el micrófono. Ahí está. Perdón, se activó. Está bien. Decía que la Revolución de Riego fue una de las rebeliones que se hicieron en contra de Fernando VII de la propia tropa en la península. ¿Sí? Estaba imbuida por un fuerte espíritu liberal antiabsolutista. Sigo. Es también un camelo, es decir, un bulo, una mentira, eh, liberal, que la generación emancipadora fuese unitaria en su pensamiento. Felipe Fermín Paúl, venezolano destacado de la emancipación, pasó a la posición españolista en 1810 y fue diputado a las Cortes tanto como defensor de la Constitución española de 1810. José Domingo Díaz, otra figura sobresaliente de la época, era, como venezolano, partidario de España y enemigo abierto de la prédica secesionista mantuana. En estos casos, con carácter masivo, se reprodujeron en toda la... Estos casos, perdón, con carácter masivo se reprodujeron en toda la América española. Sí, perdón, había un mensaje. Eh, Dice Esteban, según Armesilla, esa revolución fue la caída del muro de Berlín del Imperio Español. Sí, ciertamente fue así. Eh, Dice Hernández Arregui, nada mejor que seguir los cambios de Bolívar a través de sus documentos políticos más relevantes. En el Manifiesto de Cartagena de 1813, en la Carta de Jamaica de 1815, el discurso al Congreso de la Angostura 1819 y el mensaje al Congreso Constituyente de Bolivia 1820. Hay varios Bolívares, dice Hernández Arregui. Aquel que en la educación de su sobrino Fernando decide que aprendiese en las cartas de Lord Chesterfield a su hijo los principios y modales de un caballero, el mismo que escribiera en los comienzos de su carrera política. Nada puede cambiar la faz de América, queriéndolo Dios, Londres y nosotros. Y en el mismo sentido, decía, la alianza con Gran Bretaña es una victoria en política más grande que la de Ayacucho, y si la realizamos, diga usted que nuestra dicha es eterna. Es incalculable la cadena de bienes que va a caer sobre Colombia si nos ligamos con la señora del universo, en Inglaterra, y yo estoy enajenado de gusto y contento al solo pensar que podemos unir nuestro interés y nuestra política a la de la Gran Bretaña. Es decir, aquí Bolívar se muestra pro-británico. Y es lógico que así sea, porque él, como miembro de la burguesía mantuana, eh,
sentía, digamos, aversión por lo español, como algo que significaba el retraso, y abrazaba lógicamente la potencia que estaba emergiendo como una potencia ganadora, ¿no? Por sobre España. Esto es muy común cuando se presenta, digamos, en la geopolítica, las burguesías, digamos, tienen esa tendencia de abrazar al ganador, porque están olfateando por dónde va a venir el negocio, dónde va a venir, digamos, lo que ellos llaman progreso, y siempre se quieren abrazar a la potencia ganadora y desembarazarse de la potencia perdedora, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde vemos cómo de manera fuerte juega la dialéctica de estados y de imperios. Eh, lo estamos viendo también en la realidad actual. Hoy por hoy en Argentina tenemos un gobierno, por decirlo de alguna manera, contra natura, que va en contra del movimiento de la historia, ¿no? Vemos que se está formando un eje en Oriente con mucha potencia, que va emergiendo con mucha potencia, mientras nuestro presidente se abraza al eje que va en decadencia. Por eso pensamos, muchos de nosotros, a mediano y a largo plazo, que seguramente va a ser inviable estas políticas, pero no por cuestiones internas, sino que van a estar en contradicción total y en colisión total con la dialéctica de estados e imperios. Pero sigamos. Pero dice Hernández Arregui, pero hay otro Bolívar. En 1823 dirá Bolívar, la Inglaterra verá siempre a la España en América. La Inglaterra verá siempre la España en América. Y también los norteamericanos, los yanquis, son unos aliados eventuales y muy egoístas. Acá Bolívar se empieza a dar cuenta y le empieza a caer la ficha. Al final, Bolívar caería en la cuenta de los resultados funestos de la emancipación. Lo dirá con dolor americano en 1829. Abro comillas. Todo es sangre, dirá Bolívar. Todo es espanto en Centroamérica. Cierro comillas. América ya está fragmentada. Bolívar vacila. Por una parte dice, climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. Pero por el otro dirá, pienso que sería una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo, una sola nación. En el contrastado pensamiento de Bolívar clarea esta incertidumbre de los irresolubles males acarreados por la emancipación. En el manifiesto de Cartagena reflexiona, abro comillas, yo soy del sentir que mientras no centralicemos nuestros gobiernos americanos, los enemigos obtendrán las más completas ventajas. Seremos indefectiblemente envueltos en los horrores de las disensiones civiles y conquistados vilipendiosamente por ese puñado de bandidos que infestan nuestras comarcas. Cierro comillas. No obstante, en Bolívar, junto a su visión unificadora, ronda el pensamiento filosófico y político de las oligarquías criollas que suplantaron a los españoles. Bolívar jamás creyó en el pueblo. Si alguna vez defiende al indio, lo hace porque en su pasividad social, diría Bolívar, es un elemento moderador y felizmente, es la palabra que elige Bolívar, sin ambiciones políticas. O sea, ven cómo tiene cierto desdén. Del negro pensará, está persuadido de que es un deber sagrado servir, y por tanto está en su naturaleza, la del negro, y en su resignación religiosa, venerar al amo, a quien ama y respeta. Es decir, tenía una idea claramente esclavista. Sobre este aristocratismo criollo, se mueve su mentalidad, la de Bolívar, que tomamos fragmentos aislados de sus escritos, en donde puede parecer democrática, ¿no?
Dirá en otra parte Bolívar: estamos autorizados, pues, a creer que todos los hijos de América Española, de cualquier color o filiación que sean, se profesan un afecto personal y recíproco que ninguna maquinación es capaz de alterar. Cierra comillas. Pero, a la vez, Bolívar creía en Europa como la generación aristocrática, republicana e ilustrada a la que él mismo pertenecía y que, siendo una ínfima minoría, tomó el poder en los nuevos países. Estas ventajas, un gobierno independiente, escuelas gratuitas, los matrimonios con europeos y angloamericanos, cambiarán todo el carácter del pueblo y lo harán ilustrado y próspero, pensaba Bolívar. Son estas ideas progresistas que más tarde pregonará Sarmiento. La Sociedad Patriótica, fundada por Miranda y por Bolívar, giraba sobre una neta oposición entre España e Inglaterra. En 1811 pronuncia Bolívar, en la Sociedad Patriótica, un discurso peyorativo en el que habla de 300 años de calma del período colonial. No calculaba el desorden que sobrevendría después de la calma en toda América y la nueva servidumbre a que serían sometidos estos pueblos libres, entre comillas. Bolívar negaba así la vocación de los americanos por la libertad. En el Congreso de Angostura lo expresaría de esta manera, abro comillas: porque son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras de sí la tiranía, cierro comillas. En otro texto, Bolívar dirá, contra el voto popular y la manera de evitarlo, dirá esto, abro comillas: poniendo restricciones justas y prudentes en las asambleas primarias y electorales, ponemos el primer dique a la licencia popular. Cierro comillas. En estas palabras, después del breve y furioso período republicano, ya se pergenian sus tendencias monarquistas. En carta desde Jamaica a Mr. Henry Cuyden, se declara contrario a las instituciones republicanas. Los acontecimientos de tierra firme, dirá, nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbre y luces actuales. Es conocido el debate sobre si Bolívar aspiró o no a convertirse en emperador. Bolívar lo negó. Abro comillas. He combatido por la libertad que es gloriosa. No mandaré ciertamente para obtener por recompensa el título de tirano con tantas veces que me lo han prodigado y sobre todo en el día. Cierro comillas. Bolívar, es sabido, creyó encontrar una solución intermedia entre su antiguo republicanismo y sus ideas monárquicas en un utópico Senado vitalicio y hereditario que en las tempestades políticas pararía los rayos del gobierno y rechazaría las olas populares, según sus palabras. En su mensaje ante el Congreso Constituyente de Bolivia, propuso un presidente vitalicio de este tipo y que, sobre el modelo inglés, no era más que un remedio de monarquía constitucional limitado. No debe olvidarse que Inglaterra y Francia veían con buenos ojos el posible coronamiento de Bolívar. Mucha agua había corrido desde aquellos días que en España misma se había llegado a temer, a raíz de la emancipación, que se produjese una invasión americana a la península. Por entonces, la figura republicana de Bolívar atrajo a muchos españoles liberales opuestos al absolutismo. El embajador de Francia en España, Moustier, mencionaba en su correspondencia política y diplomática en 1826 este peligro y comentaba lo siguiente. Si se presenta en las costas de España una escuadra insurrecta americana, sería imposible contener el desbordamiento revolucionario, decía Moustier. Pero Bolívar estaba en otras cosas. ¿No tiene Francia 14 siglos de monarquía? ¿Quién es más grande que la Inglaterra? Estas naciones son, sin embargo, aristocráticas y monárquicas, decía Bolívar. Tal era el pensamiento político de la alta clase criolla, que también en los restantes países de América sostenía con Bolívar. No debe dejarse el gobierno al acaso y a la aventura de las elecciones. El pueblo se engaña. La aristocracia no, o mucho menos.
por salir del seno de una educación ilustrada. En otra parte, Bolívar amplía este juicio y dice lo siguiente: y si el pueblo de Venezuela no aplaude la elevación de sus bienhechores, es indigno de ser libre y no lo será jamás. Aquí Bolívar habla de la abolición de la monarquía, pero más aún de la insuficiencia de la democracia. Y dejando a la vera del camino el federalismo norteamericano, que en un momento lo atrajo, prefiere el estudio de la Constitución británica. De ahí que cuando Petion fue elegido presidente vitalicio de Haití, Bolívar aprobara el hecho, sobre todo por la facultad que aquel se reservó de designar sucesor en la persona de Boyer. Prueba triunfante, diría Bolívar, de que en un presidente vitalicio con derecho para elegir sucesor es la inspiración más sublime en el orden republicano. Es probable que este monarquismo subyacente estuviese asociado en Bolívar a la idea que tal centralismo evitaría la desunión de América. Pero también está vinculado a sus compromisos con Inglaterra. En el primer discurso de Angostura dirá: tan grande ventaja, la declaración de la República de Venezuela, la debemos a la liberalidad sin límites de algunos generosos extranjeros que han visto gemir la humanidad y sucumbir a la causa de la razón, y no la han visto tranquilos espectadores, sino que han volado con sus protectores auxilios y han prestado a la República todo cuanto ella necesitaba para hacer triunfar sus principios filantrópicos. La deuda nacional, legisladores, es el depósito de la fe, el honor y la gratitud de Venezuela. Respetadla, como el Arca Santa encierra no tanto los derechos de nuestros bienhechores, cuanto la gloria de nuestra felicidad. Perezcamos primero que quebrantar una empresa que ha salvado la patria y la vida de sus hijos, decía Bolívar, de Inglaterra. Esta deuda nacional, entre comillas, se llamaba la banca inglesa. Por ello, ya se ha dicho, Inglaterra miraba favorablemente la ascensión al trono de Bolívar. Este, a su vez, titubeaba. Si legisladores, la monarquía que gobierna la tierra, ha obtenido sus títulos de aprobación de la herencia que la hace estable y de la unidad que la hace fuerte, considerad, legisladores, que estas grandes ventajas se reúnen con el presidente vitalicio y vicepresidente hereditario. Parte del discurso, ¿no?, de Bolívar. Se pregunta Hernández Arregui, ¿estuvo el pueblo venezolano, al producirse la emancipación con la intervención de Gran Bretaña, de parte de Bolívar? Y se contesta, el pueblo no adhirió a Bolívar. En el ejército de Bolívar, 6.000 soldados ingleses combatieron a sus órdenes. Es verdad, asimismo, que no pocos liberales españoles lo apoyaban. También era cierto lo que Bolívar había sentenciado: el mundo de Colón ha dejado de ser español. Pero a esto se arribó de espaldas a las masas populares. En los comienzos, las tropas desertaban. Bolívar lo dice así: la deserción fue continua y mis tropas habían quedado a muy corto número cuando obtuve los primeros triunfos. Bolívar nunca explicó las verdaderas causas de las resistencias populares que encontró. En 1819, en medio de un país subvertido, escribía: no ha sido la época de la República que he precedido una mera tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular. Ha sido, sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores. Ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido la tierra de Venezuela. Mas los estados de profundo malestar colectivo, como el descrito por Bolívar, tienen causas verdaderas. Bolívar, en los comienzos, acérrimo enemigo de la Iglesia, pensaba en 1815. Creado el nuevo mundo bajo el fatal imperio de la servidumbre, no ha podido arrancarse las cadenas sin despedazar sus miembros,
consecuencia inevitable de los vicios de la servilidad y de los errores de una ignorancia tanto más tenaz, cuando que es hija de la superstición más fanática que ha cubierto de oprobio al linaje humano. La tiranía y la Inquisición habían degradado a la clase de los brutos a los americanos, y los hijos de los conquistadores que les trajeron estos funestos presentes. Interpreta Bolívar, pues, los graves desórdenes sociales que siguieron la separación de España como producto de la religión. 2 años después, en 1817, todavía en el caos desatado por la emancipación, se apoya en la Iglesia, la institución conservadora a la que había fustigado. Habla ahora de la religión de Jesús y de la orfandad espiritual a que desgraciadamente nos hayamos reducido. Nos compele curiosamente a convocar una junta eclesiástica. Se autotitula entonces jefe de un pueblo cristiano que nada puede segregar de la comunidad de la Iglesia romana y agrega: esta convocatoria, que es el fruto de mis consultas a eclesiásticos doctos y piadosos, llenará de consuelo el ánimo afligido de los discípulos de Jesús y de nuestros religiosos ciudadanos. Esta reconciliación con la Iglesia elude el hecho fundamental. En palabras de Bolívar, pronunciadas en 1813, encontramos la verdad sobre las resistencias que encontró. Decía Bolívar: tenemos que lamentar, entre tanto, un mal harto sensible, el que nuestros compatriotas se hayan prestado a ser instrumentos de los malvados españoles. Vale decir, que la emancipación de España no fue en su momento deseada por los pueblos americanos, sino por la minoría criolla acaudalada. Incluso españoles de fortuna eran partidarios de la emancipación. Y apelando a estos intereses de clase, Bolívar se dirige a tales españoles en una proclama militar que termina así: en una palabra, los españoles que hagan señalados servicios al Estado serán tratados como americanos. A la inversa, muchos americanos eran leales a España, como Bolívar en la misma proclama lo testifica. No temáis la espada que viene a vengaros y a cortar los lazos ignominiosos con que os ligan a su suerte vuestros verdugos. Tendréis una inmunidad absoluta en vuestro honor, vida y propiedad. El solo título de americanos será vuestra garantía y salvaguardia. Esta amnistía se extiende hasta a los mismos traidores que más recientemente hayan cometido actos de felonía. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables, decía Bolívar. Y esto lo decía en 1813. En rigor, la emancipación, dice Hernández Arregui, fue una compleja trama de intereses internacionales y de clase entreverados. Aquí vemos dialéctica de clases, de estados y de imperios. En 1816 procuró justificar su política antiespañola, Bolívar, con estas palabras: venezolanos, vuestros hermanos y vuestros amigos extranjeros no vienen a conquistarnos. La verdad es otra. En 1820, los curianos, los caucanos y los patusos enfrentaban todavía a Bolívar en una enconada brega que duró hasta 1822. Bolívar debió apoyarse en fuerzas militares extranjeras, desde el primer momento para vencer los rechazos populares ante esa política que venía dirigida desde el exterior. En 1819, los granadinos no estaban con Bolívar. Los llaneros, lo mismo que algo más tarde las montoneras argentinas, eran enemigos declarados de Bolívar y de la clase que representaba. En su proclama de 1818, Bolívar los arenga con desesperadas lisonjas políticas. Decía Bolívar: llaneros, vosotros sois invencibles. Vuestros caballos, vuestras lanzas y estos desiertos os libran de la tiranía. Vosotros seréis independientes a despecho del imperio español. El gobierno de la República os asegura vuestros derechos, vuestras propiedades y vuestras vidas.
Poneos bajo los estandartes de Venezuela y grande y victoriosa patria. Aquí vemos este carácter contradictorio que hay entre esta clase a la que pertenece Bolívar, la clase criolla aventajada, esta clase dominante, que evidentemente necesita expresar sus intereses económicos a partir de una ruptura con España, y cómo precisamente esta empresa no es para nada popular, porque encuentra totalmente la resistencia de las capas populares. Y todo esto viene un poco a darle la razón a Santiago en su envío cuando hizo sobre Bolívar, pero además viene a desmistificar lo que nos enseñan permanentemente en la historia progresista, por decirlo de una manera, de que las emancipaciones fueron una lucha de liberación popular y, y la verdad que nada de eso es así. Simplemente las luchas de emancipación, por llamarlo de alguna manera, fueron en realidad luchas de secesión, expresión de una clase dominante que necesitaba tomar otro rumbo a partir de sus intereses económicos inmediatos. Permiso, me voy a tomar un mate. Me voy a tomar un mate para arrancar el próximo párrafo. Sigamos. El levantamiento de las masas. Estos llamados de Bolívar y su clase fueron desoídos por las masas venezolanas, como lo fueron en todos los pueblos de América. Lo que estaba en juego era la voluntad de las potencias europeas dispuestas a suplantar el poder español en América con otro más duro aún, que hoy aún perdura. El historiador venezolano Guillermo Morón ha comentado la cuestión. Dos historiadores venezolanos, dice Morón, han coincidido en la apreciación sobre el grupo de dirigentes de la Revolución de la Independencia. José Gil Furtol señala a los hidalgos y a los juristas, mientras que Parra Pérez, más explícito, a los notables. En efecto, la revolución fue dirigida, en todos sus aspectos, por las clases poderosas en la economía y en la cultura, es decir, las clases dominantes. Las clases populares tendrán una intervención posterior en la lucha. Esa intervención de las clases populares estará demarcada por la influencia hacia la guerra sin una previa organización de las ideas. La política fue, desde 1810, una secuencia de los núcleos que podían influir por consecuencia de su predominio. Esto quiere decir que la revolución no operará transformaciones radicales en cuanto a la táctica general de gobernar. Lo mismo pasaba en Buenos Aires y en los demás países de América, salvo en el Paraguay. En Bolívar, esta posición de clase contaba con el apoyo de la generación ilustrada más conspicua de Caracas. Uno de los ideólogos prestigiosos de la revolución, Miguel José Sanz, alude abiertamente a este contenido de clase de los movimientos de 1810. Dice Sanz: tenga pues todo hombre derecho a obtener los empleos y distinciones civiles, pero meréscalo antes con su virtud y servicios. Entre tanto, conténgase cada uno en su respectiva clase, porque así lo exige la subordinación civil, imitando el orden de la naturaleza. Veremos más adelante qué constitución o qué forma de gobierno. Bolívar, en un singular pasaje, también trata la cuestión y dice así: en Venezuela, dirá Bolívar, no ha existido una verdadera lucha de razas, a pesar de Boves. Los merodeadores son gente pobre y oprimida, son también gente de color. Los opresores ricos son blancos. El conflicto civil es esencialmente económico. España era, pues, un pretexto. No se dice que en 1810 las masas venezolanas
Siguieron al capitán de fragata español Monteverde, vencedor de Miranda, y no siguieron a Bolívar. O sea, las masas siguieron al capitán de fragata español Monteverde, que venció a Miranda. No siguieron a Bolívar. Por tal motivo, Monteverde, el español Monteverde, fue odiado tanto por la linajuda aristocracia mantuana como por los círculos revolucionarios antiespañoles a los que pertenecía Bolívar. Esas mismas masas, ya desacreditado Monteverde en 1813, no acompañaron a Bolívar, sino a Boves, el jefe español que acaudillaba efectivamente a las clases bajas contra la aristocracia española y criolla. Boves condujo a las masas oprimidas que en 1814 enfrentaron sangrientamente a Bolívar. Es el mismo fenómeno que años más tarde se llamará en el Río de la Plata anarquía y barbarie. Bolívar en la Angostura explicaría con espíritu de clase esta actitud de las masas junto a Boves. Dirá: el individuo pugna contra la masa y la masa contra la autoridad. La autoridad, es obvio, de la clase alta. Empero, eran auténticos levantamientos populares contra el Estado bolivariano de los propietarios, cualesquiera fueran las divisas abstractas de progreso que preconizaban. Juan Bosch, nada afecto a las masas, ha registrado el hecho. Tomás Rodríguez Boves, dirá Bosch, Boves, era el jefe de una masa americana en los primeros años del siglo XIX. A esa masa no podía pedírsele propósitos creadores, y así como era ella, era su caudillo. Frente a Boves, Bolívar comandaba el instrumento armado de una sociedad que ya no existía. La lucha, pues, fue el encuentro de un ejército sin base social, el de Bolívar, y una masa convertida en ejército. En el tremendo choque, el caballo de Boves se paseó por los vivaques de las tropas de Bolívar, y no podía suceder de otra manera. No analiza entonces Bosch que esas masas, con sus alzamientos espontáneos, combatían la penetración inglesa que costó a la América ex-española 600.000 americanos muertos en los campos de batalla, ni que la ayuda británica permitió apagar el incendio americano en las guerras nacionales. Bolívar jamás pudo contrarrestar estas reacciones populares. Sus proclamas, a fin de atraerlos, cayeron en saco roto siempre. En 1819, Bolívar trataba de confundir a las masas venezolanas con alegatos que solo contribuían a intensificar la lucha de las capas bajas y que además justificaban la impresionante gesta popular. Decía Bolívar: ciudadanos, una legión británica protectora de nuestra libertad ha llegado a Venezuela a ayudarnos a quebrantar nuestras cadenas. Recibidla con la veneración que inspira el heroísmo más benéfico. Abrid vuestros brazos a estos extranjeros generosos que vienen a disputarnos los títulos de libertadores de Venezuela. En el ocaso de su trágica vida política, Simón Bolívar percibió muchas cosas. Amargado, vio el peligro que significaban los Estados Unidos. Piensa entonces que las leyes deben adaptarse a los pueblos y no al revés. He aquí el código que deberíamos conquistar y no el de Washington, dirá. A lo único que permaneció fiel Bolívar en su vida fue al ideal imperecedero de una confederación de naciones americanas. Y en 1825 clavó en Potosí, en medio del delirante entusiasmo popular, las banderas de Colombia, Chile, Argentina y Perú. Para nosotros, la patria es América, dirá. También modificó al final de sus días las ideas sobre España. Era tarde, pues ese resentimiento ardoroso contra España, del que habla Justino Jiménez de Archiaga, que hizo la eminencia de su origen,
no era más que su inclinación hacia Inglaterra, que supo explotar al máximo los intereses de la oligarquía criolla encabezada por Bolívar, tras la máscara de un antiespañolismo que decía combatir al despotismo. Esto aclara por qué, con los años, Bolívar se apartó de su pensamiento originario sobre la emancipación, que no fue antiespañol, vale decir, sino antinapoleónico, como lo documenta el manifiesto de la Junta Patriótica de Cumaná, establecida como gobierno hasta mayo de 1811 y que lo constituyó sobre los siguientes principios. Dice: ya habréis oído en el tiempo pasado, desde que se proclamó nuestro amado soberano el señor don Fernando VII, el estado de confusión en que se ahogaba España por carecer de su legítima cabeza. Ya habréis tenido noticias de la ruina y estragos que ha causado entre sus moradores las pérfidas del criminal Godoy, de acuerdo con el emperador de los franceses y sostenida por otros bastardos hijos que, secundando la idea de aquel feroz hombre, no dudaron sacrificar su patria en cuanto les fue posible, y finalmente, no ignoráis que la Junta Central Gubernativa del Reino Español, creada a nombre de nuestro señor don Fernando VII, se ha destrozado por sí misma por las irrupciones de los enemigos, o lo que es más cierto, por la infeliz corrupción del anterior despotismo. En tales circunstancias, como no es posible conservarse los pueblos sin cabeza que los rija, las provincias de América comenzaron a titubear sobre el modo de constituirla, para preservarse, en todo caso, de los desórdenes de la anarquía y de las invasiones del tirano. Y por último, han establecido, algunas de ellas, congresos legislativos, mediante la autoridad que, conducida por el pueblo a los reyes, dejó sin embargo en sus cabildos la semejanza que pudiese obrar en cualquier caso y mayormente en las actuales circunstancias. No se trata de inmortalizar a España, que estaba abatida. La emancipación era inevitable y un hecho ya consumado. Pero no nacía un mundo nuevo y vigoroso. Los pueblos no anhelaban la separación de España. Un escritor católico, pero dotado de sentido histórico, ha dado en el clavo. Ramiro de Maeztu lo manifestó con honradez. Decía: de España salió la separación de América. La crisis de la hispanidad se inició en España. Bolívar no fue más que un instrumento de la historia y tuvo patética conciencia de su estrella. Yo no he podido hacer ni bien ni mal, dirá Bolívar. Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de nuestros sucesos. Hacerle justicia a España no es ornarla, sino restituir la verdad histórica, reencontrándonos con nuestros orígenes desgastados por las oligarquías nativas del siglo pasado y de este siglo. Y en cuanto a la conquista española, tironeada por leyendas negras y albas en interés de Inglaterra, conviene recordar la historia de la Revolución Hispanoamericana de Torrente, quien prueba que durante las guerras de la independencia, grandes contingentes de indios lucharon junto a los españoles, juicio al que cabe cotejar con el del historiador inglés Seeley, que ha relatado fidedignamente el feroz exterminio de los indígenas por los anglosajones. El propio Bolívar, poco antes de morir, vislumbró la especie de fracturación sísmica que se extendía sobre América. Y decía: unión, unión, o la anarquía os devorará. La denominada anarquía, que destrozó a la América hispánica, es posterior a 1810. Las consecuencias de la disolución del Imperio Español en América se hicieron sentir después de la separación de la metrópoli. España, exámine, instrumento ahora de Inglaterra y de Francia, solo reconoció a través de las Cortes Generales la independencia de los nuevos países en 1836. Es otra falsificación de las oligarquías de la tierra
historiografía visiblemente parecida en todos los países de la América hispánica, considerar como un factor de la disolución política del continente a la anarquía de las masas populares. El caudillismo en realidad fue la rebelión, no tan inorgánica como se ha pretendido, frente a los intereses mancomunados de la economía internacional y las clases directoras urbanas beneficiarias del comercio de exportación e importación. Fue la ruptura del equilibrio proteccionista del sistema administrativo español la causa promotora de la anarquía americana. Repito lo que dice Hernández Arregui. Fue la ruptura del equilibrio proteccionista del sistema administrativo español la causa promotora de la anarquía americana. No es paradoja afirmar que la anarquía bárbara, entre comillas, fue el postrer intento colectivo empeñado en conservar la antigua unidad. Esfuerzo que a la postre resultó estéril ante el empuje arrollador del capitalismo europeo colonizador, inglés y francés, destructor de la vida comunitaria anterior. La anarquía no fue barbarie, sino la respuesta a la barbarie europea decidida al dominio de la América española. Las masas populares, reducidas, ahora sí, a formas bárbaras de existencia y de miseria social, enclaustradas dentro de fronteras aisladoras que liquidaron las antiguas relaciones comerciales, se levantaron en multitudinarias acciones esporádicas y a un tiempo perdida la antigua cohesión militar de la administración española, fueron víctimas del nuevo ordenamiento sin que abandonaran, empero, el vago sentimiento de una unión defensiva cuyo principal obstáculo debe encontrarse no en los pueblos condenados a la guerra interior, sino en las oligarquías criollas incitadas financiera y militarmente por Europa. A esto se le llamó civilización. Podrían aducirse ejemplos en contra de los que tanto han abusado las oligarquías coloniales a fin de probar que 1810 contó con apoyos populares. Esto no es cierto. Ya se ha visto el caso de Venezuela. Solo en un país, México y también en Cuba, donde la explotación del indio fue dura, pareciera darse la excepción. Mas tampoco es una verdad absoluta. Andrew Gunther Frank, serio conocedor del problema, ha resumido así la cuestión. Los campesinos mexicanos se rebelaron bajo la conducción del sacerdote Hidalgo en 1810. Como este movimiento no fue apoyado por otras regiones en la América hispánica, donde por el contrario los campesinos permanecían generalmente pasivos y a menudo hasta luchaban en favor de la monarquía española contra los criollos, la rebelión entonces quedó en la nada. Fue así como, hasta que los terratenientes criollos y particularmente los comerciantes se decidieron a encarar la lucha por sí mismos, México y las otras colonias latinoamericanas no habían logrado independizarse de España. En 1810 no existió ninguna marea revolucionaria. Y esta presunta marejada, hasta ya bien entrado el siglo, tampoco fue, bajo la conducción política y militar de las altivas oligarquías nativas, una epopeya democrática. Cuando México decidió su independencia, lo hizo como imperio, no como república. La Constitución de 1826 en la Argentina es la negación terminante del voto popular. Pero Rivadavia, para esa historiografía fraudulenta, es democrático. Otro argentino posterior, numen republicano también, Esteban Echeverría, pensaba, el sufragio universal es un absurdo. Hubo un intento formalmente democrático en el Río de la Plata, la asamblea del año 13 de Artigas, con la peculiaridad que era una copia de la avanzada Constitución española de 1812 de Cádiz, que vuelto Fernando al trono, se encargó de abolir de un plumazo. Iturbide en México solicitaba la independencia bajo un rey español. En 1816 Belgrano se pronunciaba en favor de la monarquía e imaginaba el entusiasmo general de que se poseerían los habitantes del interior con la sola noticia de un paso para ellas tan lisonjero.
En el Congreso de Tucumán de 1816, cuando se declara la independencia, el dilema no estaba resuelto, pero a medida que los años se alejaban de 1810, las masas, que no habían sido antiespañolas, se tornaban espontáneamente democráticas frente a los atropellos de la nueva clase adinerada de las ciudades portuarias. En 1830, la idea de la unidad perdida se mantenía viva todavía. El boliviano Santa Cruz se proponía la unión de Perú y Bolivia. Otro ejemplo típico es el del mariscal Ramón Castilla, que gobernó el Perú durante 2 décadas y fue alternativamente partidario de los españoles y de la emancipación. Su dilatado gobierno fue posible por su conciencia de la unidad virreinal, lo que no le impidió, a pesar de su españolismo, mejorar la situación de las masas indígenas y suprimir el régimen esclavista. También, a fines del siglo XVIII, con relación a los conflictos entre España y Portugal, los guaraníes, en los encuentros por Colonia de Sacramento, estuvieron al lado de la soberanía española. Los sucesos europeos. Y ya estamos terminando. Dice Hernández Arregui, ya se ha visto cómo el Congreso de Viena condujo, por reacción, en diversos pueblos europeos, a la conquista de sus nacionalidades, particularmente en Italia y en Alemania. Pero en la base está la gran transformación tecnológica e industrial que modificó todas las relaciones económicas mediante la revolución de los transportes, el increíble desarrollo del comercio y la actividad sin medida del capital bancario e industrial, acumulado en gran parte gracias a la explotación del trabajo y las riquezas naturales de las colonias americanas, asiáticas y africanas. Ejemplo de esta penetración europea es México, agredido con medios militares, y en las demás regiones con medios militares y financieros combinados. La intervención francesa en México se hizo conjuntamente con Inglaterra y España y tuvo como pretexto la situación monetaria del gobierno que no podía satisfacer el pago de la deuda externa. La cuestión mexicana repercutió en toda la América hispana y en el Río de la Plata también. Odas a México se difundieron por el continente entero, como este del chileno Julio Rodríguez Velasco, que dice así: México lucha, el águila altanera, que del derecho traspasó la valla, ya doblegó su frente a su metralla y cegó el resplandor de su bandera. El plan de la Unión Americana habría de recrearse bajo la protección del boliviano Melgarejo, en una acción continental que encontró entre sus abanderados activos al caudillo argentino Felipe Varela. Hubo excepciones aisladas, como la del gobierno de Mitre, que se puso de parte de Europa contra México y negó que la intromisión extranjera implicase un peligro para las instituciones democráticas. También se opuso Mitre, mientras la Unión Americana propiciaba un congreso de los pueblos hermanos, a participar en el mismo. Charles de Becourt, ministro francés en la Argentina, comunicó a su gobierno la satisfacción con que veía esta política del mitrismo. En esta actitud de Mitre festejaba un acto de valor y naturalmente, como francés, opinaba: el emperador no puede menos que aplaudir. Otro francés, vocero oficial de Luis Napoleón, Javier Eyma, estimaba la cuestión con mayor perspectiva histórica. Se queja del peligro que acecha a los países desligados de España y que habían declarado su independencia en nombre de una nacionalidad aciaga para ellas y para la civilización. A un tiempo, alerta a Europa sobre la posible pérdida de estas zonas de comercio e inversión financieras. El orgullo excluyente de la nacionalidad, decía Eyma, es perjudicial cuando en lugar de contribuir al engrandecimiento de un pueblo, los debilita a unos y a otros. Y aconsejaba el reagrupamiento regional de las diversas repúblicas sobre el modelo del antiguo sistema español, como asimismo la unión de Argentina y Chile con vistas al Atlántico y al Pacífico. En tanto, el argentino Lucio Mansilla, ex rosista, negaba, como Mitre, que las grandes potencias europeas abrigasen planes de conquista
o preponderancia sobre los pueblos segregados de la América hispana. Terminaremos estas aclaraciones sobre España con un juicio insospechable por venir de quien viene. El filósofo liberal, de tanta influencia en las capas ilustradas criollas, Jeremías Bentham, en su testamento, casi ignorado, sustraído al juicio de la historia, escribió poco antes de morir esta conmovida reivindicación póstuma de España. Decía Bentham: no, magnánimos españoles, esto no puede quedar así. Por años, por siglos, nuestra esperanza reposa en vosotros. Fuisteis largo tiempo los más oprimidos esclavos. Pues bien, dad la libertad a Europa. No temáis una oposición real del país en que escribo. Sin duda, muchos de mis compatriotas hacen votos para conseguir vuestra desgracia. Todo el mal que os han causado los franceses es nada para el que os desean los ingleses. Os tratarán como a Polonia, como a los Países Bajos, como a Alemania. Nunca el género humano ha tenido ni tendrá más fríos, más inexorables adversarios. Mi hora fatal no puede alargarse. Ya mis escritos han llevado varios ciudadanos al calabozo. La ermita donde vivo no recibirá mi último suspiro. Moriré tranquilo si muero por la libertad y por España. He aquí las palabras solemnes, por las circunstancias en que las escribió, de Jeremías Bentham, con relación a sus compatriotas los ingleses y sus técnicas de dominio y difamación de otras naciones y en particular de España. Fin del segundo capítulo. Bueno, sí, Edgar, adelante. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Pues sí. Pues hay varias cosas que quiero comentar. Por ejemplo, una frase que creo que hubiese estado bien que hubiese sido puesta en el libro por Hernández Aregui era cuando Bolívar dice que la América es ingobernable, que básicamente llevó a tal nivel de destrucción de lo que antes fue uno de los imperios más grandes de la historia a el cataclismo que estamos viviendo ahora, de que en vez de ser una o tal vez, digamos, 3 naciones o 4 grandes y unidas, somos 23 países de que cada uno está luchando para ver cómo logra medio avanzar. Igual, en Centroamérica, por esas fechas, había una cantidad de problemas internos que es impresionante. Es más, la independencia de Centroamérica, que está muy romantizada y que a cada rato en Guatemala y en los demás países se hacen marchas, desfiles y más payasadas. En la parte primera de la Constitución está que hacen esa independencia, de la Declaración de Independencia, perdón, que la hacen ellos, los criollos capitalinos de Ciudad de Guatemala, para que no la haga el pueblo. Tampoco se menciona mucho que varios líderes indígenas de aquí de Guatemala, por ejemplo, Atanasio Azul, cuando se revela para mantener los derechos adquiridos en Cádiz y que todo el movimiento que hubo de Atanasio Azul y esa rebelión de Totonicapán fue para que las autoridades criollas dejasen de irrespetar los derechos de los pueblos indígenas que les habían sido concedidos en la Constitución de Cádiz. Igual, otra cosa que creo que le faltó mencionar a Hernández Aregui fue el genocidio de los pastuzos que realizó Bolívar. Y este libro es muy importante de leer para todos los que se consideren socialistas en Hispanoamérica, porque es desmontar toda esta leyenda rosa que nos han creado los libertadores. Por ejemplo, el chavismo en Venezuela. El chavismo llevó a Bolívar a la apoteosis. Así Y es. creo que también es importante, como menciona a lo largo Hernández Aregui, desmentir todos estos mitos, porque la independencia no fue un movimiento popular, fue una cuestión de las élites locales de la masonería inglesa para desmembrar al imperio español, al cual le tenían una especie como de tirria ya intensa, porque ese siempre es el rol de Inglaterra, destruir todo lo que se opone a ella, fragmentarlo y humillarlo y proclamarse ellos como los bastiones de la libertad y de la civilización. Y por eso es importante esta clase de lecturas, porque nos debe generar conciencia histórica
de lo que somos y por qué estamos como estamos. Impecable, impecable. Acuerdo totalmente. Un buen resumen hiciste, Edgar, de este capítulo. Que yo creo que también hay que entender la conexión de los intereses más prosaicos, de los intereses económicos que encuentran estas oligarquías criollas en la nueva potencia que viene asomando. Es decir, hay un modelo de desarrollo, un modo de producción, que es el capitalista, que viene ganando terreno porque sencillamente es un modo de producción mucho más eficaz y mucho más potente que el modo de producción mercantilista, que es una especie de transición entre el feudalismo y el capitalismo. Entonces, este modelo avasallante, de esta fuerza avasallante que significa el capitalismo, se lo lleva puesto, se lo lleva por delante. Y claro, las oligarquías criollas entienden que sus intereses inmediatos propios de lo que de que están subyacen en este territorio se tienen que entrelazar con ese nuevo poder económico que viene, digamos, emergiendo en el mundo. Entonces, el tren de la historia para ellos es entrelazarse con esos intereses económicos y de ahí viene el apuro de sacarse el lastre de estar todavía con ese modo de producción mercantilista que eh, no les conviene en cuanto a sus intereses materiales. A ver, en Buenos Aires los hacendados van conformando prácticamente como un partido político que tiene, que finalmente hace su expresión en el 25 de mayo de 1810, eh, tomando prácticamente el poder político, pero esa expresión de ese poder económico que no está a gusto con el monopolio español, que hace que las ventas de tasajo y de cuero, porque prácticamente el, el, la principal elemento económico y de producción que existía aquí de los hacendados era la economía pecuaria, es decir, basado sobre el ganado vacuno cimarrón, que eran las vacas salvajes, para que se entienda, de la cual se extraía el tasajo, que eran las carnes desecadas y salinizadas, y sobre todo el cuero, que era el elemento esencial en ese momento para generar cualquier tipo de insumos en cuanto a vestimentas, cinturones, eh, a riendas de caballos, todo se hacía con cuero, era como el plástico del siglo XIX. Entonces, ellos encontraban, esta oligarquía, esta protoburguesía que se estaba conformando, encontraba mucho mejor vender sus productos a la economía pujante naciente, que era la inglesa, y no a la española, en la cual tenían que pagar un montón de impuestos y en donde no sacaban la ventaja comercial que podían sacar con respecto a Inglaterra a partir de estar sometidos al monopolio español. Entonces, por eso pujaban por el libre comercio. Lo que significó esa situación política de la debilidad de España con la invasión napoleónica, la captura de Fernando VII, la cefalia en el poder político, generó la oportunidad, la ventana por la cual esa situación de vacío político pudo ser llenada por el poder político naciente que era expresión de estas burguesías locales que pujaban por hacerse el control político para tener mejor, digamos, expresar mejor sus intereses económicos. Eh, por lo tanto, no eran populares, no eran las masas populares las que pujaban por la emancipación, sino estas propias oligarquías que veían que les era mejor el trato comercial con la nueva potencia emergente que con la vieja España. Todo yo creo que, a grandes rasgos, se resume en ese núcleo eh, económico, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Qué les pareció este capítulo? No, la verdad, un capítulo sí muy esclarecedor.
es ejemplar lo que rebate la leyenda negra. Es increíble. Después no, nada, mucho más que hayan dicho ustedes. Los libertadores fueron un mero instrumento político de la clase a la que ellos pertenecían. Lo que pasa que esto es un poco peliagudo para meterlo en el debate de las izquierdas latinoamericanas, y digo latinoamericanas a propósito, porque son una especie de vacas sagradas a las cuales uno no le puede entrar porque es como que te tratan un poco más como traidor, cuando en realidad uno lo que intenta es desmistificar algunas cuestiones para no asentar una estructura político-ideológica sobre unas bases endebles, sobre pies, o sea, queremos construir una ideología emancipatoria sobre pies de barros. Entonces, me parece a mí que hay que hacer toda una revisión en este sentido de lo que es el significado de la emancipación y cómo a partir de... no se puede construir realmente una idea emancipatoria real sobre mitos que están falseados. Entonces, fíjense la ardua tarea que tenemos nosotros como de constructores de una nueva línea de pensamiento, en la cual tenemos que ir a triturar, a criticar y a triturar el propio mito fundante del latinoamericanismo, que es las luchas emancipatorias de los malditos libertadores, como dice Zamora, un historiador nicaragüense que tiene este libro, que así lo titula, ¿no? Malditos libertadores. Y es que en realidad eh, los libertadores fueron el instrumento político de esta dialéctica de estados y de imperios que implementó Inglaterra para, para conseguir sus planes, que no son otros que divide y vencerás, divide y gobernarás, divide et imperum, en el cual generó de una gran unidad política 23 pedazos que se autoperciben países y con los cuales poderlos dominar mejor y extraer eh, las materias primas necesarias y generar mercados débiles a los cuales ellos poder eh, meter, meter sus mercancías. Parece mentira que algo tan claro no se pueda debatir, no se pueda discutir, so pena de que te traten un poco más de traidor, ¿no? Eh, Incluso con aquellos compañeros que te ponen el rótulo de hispanista, de reaccionario, de monárquico. No, no, nada de eso. Nosotros no somos ni reaccionarios ni monárquicos. Simplemente queremos bucear un poco en la historia y cómo la historia realmente responde a intereses materiales concretos, no a ideales de libertad. Los ideales de libertad, ya sabemos, son ideologías, son ortogramas que envuelven realmente el núcleo real que es material. Y el núcleo real material tiene que ver con las relaciones de producción. Si nosotros no entendemos eh, cómo cómo se desarrollan estas relaciones de producción, no podemos entender sus expresiones políticas y las podemos confundir con idealismos, con esta cuestión de la libertad de manera totalmente intangible digamos, idealista, ¿no? Así que nada, me pareció muy interesante este capítulo, compartirlo y lo vamos a dejar ahora, después lo vamos a subir la grabación por si quieren volver a escucharlo o lo que sea, porque es muy rico y es muy interesante para tumbar los mitos de, de la emancipación americana. Así que nada, muy agradecido. Dice Edgar, muchos peronistas modernos son incapaces de leer al propio Perón, ellos solo, claro, sí, a Chantal Mouffe, a Laclos, a su ex marido, a Alfonsín y a Habermas, sí.
es que este izquierdismo, digamos, europeizante, es incapaz de... A ver, porque en realidad ir a desmistificar los mitos fundantes, a los libertadores, es doloroso, porque es encontrar que uno edificó todo un ideal de liberación y emancipación sobre ídolos de barro, que esta sería la expresión real, ¿no? Son ídolos de barro. Más allá de que Bolívar, pobre, se dio cuenta tarde y entendió ya en su ocaso que había sido un instrumento para la dominación, sin embargo, el daño ya estaba hecho, ¿no? Tarde piaste.